Bueno, nací en Caracas, desde temprana edad, incluso hablando del karate. A los 3 años comencé a hacer artes marciales en la escuela de preescolar. Y allí, bueno, empecé esa carrera deportiva que más adelante continuaría en otras locaciones, ya fuera del preescolar, digamos, en la escuela formalmente, la academia de karate. Empecé a entrenar también de manera más profesional, a competir en campeonatos oficiales y formales, hasta que más adelante, ya en mi adolescencia, empecé a competir en campeonatos internacionales y a competir en Open, campeonatos abiertos en Estados Unidos, en República Dominicana, en Argentina, en la mayoría, de hecho, a todos los que fuimos por el país, trajimos varias medallas. En mi caso siempre me iba mejor en kumite, combate, que en kata. Aunque también siempre traía medallas de kata. Y bueno, allí tuve un desarrollo importante, digamos, de la disciplina. Fue una dimensión importantísima de mi formación. Bueno, más adelante estudio en el Colegio de La Salle de la Colina y yo me decanto por el estudio de humanidades. Este, Siempre fui un niño igual de bicicleta, fui niño de pelota, fui niño de jugar en la calle, ¿no? Y también de visitar espacios rurales. Mi familia tenía un espacio, bueno, una finca, pues, digamos, donde había animales, donde había cría de animales, y me vinculé mucho con ese mundo de lo natural, ¿no? De sembrar plantas, de buscar sembrar para cosechar. En algunos momentos en la casa, bueno, habían tomates, habían mangos de las cosechas, había leche que se ordeñaba ahí en la finca. Entonces, era una relación con la naturaleza en términos de reciprocidad, porque uno de los principios que nos planteaba mi papá y mi mamá en la familia era no ensuciar el ecosistema, no ensuciar el campo, no matar animales que no fueras a comer, por ejemplo, o, o bueno, respetar el ecosistema en términos generales. Y bueno, eso lo menciono porque igual es parte de esa formación, digamos, más de corte ecológico, que ha sido como, bueno, un rasgo también muy distintivo en uno como persona ya de grande. Y las humanidades, como te decía en el colegio, que, bueno, que me acercaron a la filosofía, a la sociología, a los idiomas. Y bueno, esas áreas de conocimiento que me colocaban en contacto, además era una forma, haber elegido humanidad significaba y significa hoy, una elección que me permitió definir cuánto me interesaba compartir con la humanidad, con las personas, y me acercaba cada vez más a la psicología, incluso, que más adelante sería mi carrera. Entonces, esa historia me hace justamente decantar en la carrera, en los estudios de psicología y de psicología social en la Universidad Central de Venezuela, donde después me incorporo al movimiento estudiantil, eh, que bueno, que también es una muy bonita historia de socialización muy intensa. Y en esa medida en la que uno se socializó, uno también se hizo una persona más corresponsable, más respetuosa, más recíproca. Y bueno, y hasta aquí llegamos como profesional en la medida en la que nos incorporamos también a otras dinámicas. Por ejemplo, participé en investigaciones en torno a la violencia carcelaria desde el enfoque de la psicología. Participé en algunos congresos y actividades académicas asociadas a la psicología de la liberación, que fue otra dimensión importante de la formación que recibí. Y, y bueno, como te digo, eso fue conformando el profesional que soy hoy en términos de atención a los demás. Hoy por hoy pudiera decir que soy un servidor, un acompañante, un terapeuta, un psicólogo. Me acuerdo mucho lanzarme, por ejemplo, en la pendiente de mi casa, la calle bajando en bicicleta sin frenos, por ejemplo. Son cosas bueno, que cultivaron esa forma de ser también atrevido o retador, ¿no?
que uno muchas veces se lanzaba a situaciones o en patines sin freno en una curva en la que podían venir carros. Entonces, y al final, por ejemplo, un día mi hermano agarra su bicicleta y amarra una cabulla de la bicicleta a un carrito de bebé que yo tenía, que sonaba, rugía, ¿no? Rugían las ruedas. Y entonces amarró la cuerda de la bicicleta y aceleró en bajada, o sea, le dio al pedal. Y entonces yo iba atrás y en una que él cruza, yo salí volado del carrito y metí la frente en la acera. Bueno, fue una anécdota un poco, este, una aventura un poco, no fue un feliz término necesariamente, pero habla de los riesgos que uno asume en diferentes momentos por probar una experiencia. Pero hay otras mucho más bonitas como en la finca, por ejemplo, en esas en las que uno puede, digamos, como un niño con muchísima libertad, bueno, andar en ropa interior y tirarse un charco con los animalitos, por ejemplo. Son cosas que al final también te colocan en sintonía, bueno, con el medio ambiente, ¿no? Y también te colocan en un punto eres vulnerable, digamos, a enfermedades, parásitos, etcétera. Pero por otro lado también entiendes que los animales, al igual que uno, son seres que están allí para ocupar sus espacios y usufructar de sus libertades y poder estar tranquilos en su medio ambiente. Entonces creo que son cosas, digamos, de esas experiencias del ser niño en momentos de la no digitalidad tan intensa como la es hoy, que permitieron huellar, ¿no? Las formas de ser de uno. Ya después hay otras muchas anécdotas ya más con personas grandes, otras aventuras que bueno, que pudiéramos compartir en otro momento. Más que una motivación fue un mecanismo de inserción en lo social, ¿no? Allí estaba en la escuelita, en la preescolar, mejor dicho, en la preescuela, y, y bueno, y a los niños nos incorporaban a las clases de karate. Entonces, digamos que allí en ese momento me incorporó de manera acrítica. O sea, no fue a partir de una reflexión, sino a partir de una situación concreta. Pero en adelante, el karate me brindó un equipo, me brindó una familia, mi entrenador era como mi hermano mayor, y en la medida que fui creciendo, me atrapó la disciplina, me atrapó, por ejemplo, en el momento en el que uno hace kata, uno busca unos niveles muy importantes de concentración, tanto a nivel cognitivo, mental, como a nivel corporal. La tensión muscular, el desarrollo del movimiento, la respiración. Entonces fue una disciplina que me brindó muchísimo autocontrol, que me brindó una oportunidad de crecimiento y de estabilidad. Además de un hábito permanente de asistir en un horario determinado todos los días de la semana durante 19 años de mi vida. Entonces eso significó mucho para mí porque, como te digo, era una familia, era una forma de estabilidad muy profundamente arraigada porque tenía que ver con un modo de pensar también. Además había al inicio de cada clase un doyokun, que es un recital de principios, ¿no? Sé humilde y cortés, por ejemplo, era una de las frases. Te Kyunisu sello. Sé humilde y cortés. Continúa tu entrenamiento con firmeza, por ejemplo, rezaba al final. Entonces era esa carretilla de principios que uno recitaba y que progresivamente a través del entrenamiento físico, mental, la meditación del cierre, que era únicamente respirar y relajar el cuerpo y pensar en lo productivo que fue el entrenamiento, era muy profundo. Y entonces tenía un valor, como te digo, cognitivo, corporal, afectivo. Y eso, bueno, siempre me brindó mucha estabilidad y creo que por eso continúo haciendo los 19 años que te comento de esa. Otro que decía, César sello, cuida tu salud. Y ese también me parece importante. De hecho, hoy, ya con 31 años, tengo algunos años que no practico karate formalmente, pero por ejemplo, entreno, hago gimnasio, hago yoga, troto y no puedo vivir sin hacer ejercicio porque necesito cuidar mi salud. Siento que si no hago ejercicio, me enfermo, me da gripe, siento que me siento débil, me siento menos fuerte. Entonces tengo menos resistencia cuando estudio, cuando trabajo, cuando salgo a la calle.
o en las tareas cotidianas. Entonces una forma de cuidar mi salud ha sido atender el cuerpo también. Y es parte de mi enfoque terapéutico incluso, hoy como psicólogo. Mi mayor satisfacción, bueno, como les decía, haber asistido a campeonatos internacionales y poder demostrar que estábamos altamente entrenados, que éramos un buen equipo y que representábamos al país fue un orgullo. Este, Porque además ese nivel esa intensidad y ese nivel de entrenamiento eh, es algo que no puede llevarse adelante si no hay pasión detrás de ello, ¿no? Entonces es una pasión también. Es algo constitutivo de una forma de vivir. Y eso consigo acompaña una filosofía también, que es el arte marcial, es el mismo hecho de practicar un arte marcial. Esa incluso cultiva un nivel de la espiritualidad, creo que eso satisface muchísimo. Y de las mayores excepciones, este, bueno, estarían, yo digo, las asociadas a la competitividad que puede traer consigo el karate. Por ejemplo, en las competencias siempre está la parte más sombría de la competencia, que bueno, que es esa rivalidad que se puede desarrollar entre los competidores, quién es mejor que el otro en el desenvolvimiento de los katas, del combate, de las técnicas. Y bueno, eso también puede llegar a ser un poco pernicioso en un punto. Puede llegar a ser excesivo, como te digo, el tema de la competencia. Porque, bueno, hoy por hoy además el karate es un deporte olímpico y ha migrado en mi época, cuando comencé hace ya, bueno, más de 20 años. Era un deporte de contacto, era un deporte en el que además podría decir que había un entrenamiento sobre el ejercicio del poder, porque te enseñaban a pelear y a manejar la fuerza, a manejar la violencia, pero aún así el Karate-Do significa Karate-Do, el camino de la mano vacía. Ese es su significado, y eso significa también no hacer daño al otro digamos, de manera irracional o a partir de un hecho de la prepotencia. Entonces, creo que, más bien te estoy diciendo de lo que enamora, lo que abunda en el karate, pero también hoy en la medida en la que se ha hecho olímpico y lo que se ha hecho cada vez más competitivo, pudiera excederse en ese hecho competitivo, ¿no? Como te digo, de perder las raíces de donde viene el karate. Digamos, cerré mi entrenamiento siendo primer dan. Pasé cinturón negro, incluso en mi época y en mi escuela, situados en ese tiempo y espacio, uno transitaba por cada cinturón en promedio de un año, año y pico. Entonces yo fui pasando muy lentamente, digamos, una formación sólida en cada uno de los rangos que fui ocupando hasta llegar a primer dan. Fui incluso senpai, o sea, asistente de maestro, y luego fui sensei, que era maestro. Llegué a ese rango, como te digo, en Karate-Do, ¿no? Que es la disciplina que practiqué. Pasé por 3 estilos. Bueno, el mío es Goju-Ryu, pero pasé por 3 escuelas. En algún momento pasé por una escuela asociada al Shotokan, pero siempre me mantuve más cercano a la Goju-Ryu, ¿no? Pasé, y además mi dojo estuvo asociado a la Goju-Ryu Kyokai, y más adelante se incorporarían a la Goju-Ryu Kyokai. Tuvo una derivación mi escuela. Y bueno, los senseis, justamente por ese tema de que los senseis a veces también compiten por cuál escuela logra desarrollar un mayor prestigio, fundaron otra escuela. Bueno, de hecho, la Goju-Ryu Kyokai fue la derivación de la Goju-Ryu que mis maestros fundaron y continuaron ese camino con otros maestros de Japón también. Siendo psicólogo y siendo psicólogo social, no puedo evitar echar mano de un concepto bueno, que he estudiado y que he analizado. Y para mí el liderazgo es un proceso social, ¿no? Y como proceso social es histórico y pues
está situado cuando aparece, cuando él aparece, cuando se cristaliza, está situado. Y justamente se hace presente a través de las personas que hacen parte de un determinado grupo social y, y es la consecuencia de los conocimientos, de los sentires de ese grupo social y de las posibilidades de construir situaciones, escenarios, eh, y a partir de las cuales justamente una persona debe asumir la vanguardia de ese grupo. Entonces allí se cristaliza ese liderazgo, pero ese liderazgo además inevitablemente tiene una condición dinámica. Entonces el liderazgo puede variar, el liderazgo no es un hecho permanente, sino que se sitúa en una persona, pero de pronto otra persona puede asumir el liderazgo de otro modo, frente a otra circunstancia o situación que el grupo debe enfrentar y frente a cuyo perfil, situación frente a la cual el perfil de esta persona, bueno, resulta conveniente para el grupo. Entonces ahí el liderazgo se resitúa, por eso es dinámico también. Aquellos recursos intrínsecos que contiene el sujeto, la persona, que en estos términos de recursos le permiten acceder a situaciones, pues a lograr metas, objetivos. Entonces las habilidades, después entendidas como recursos personales, después pueden ser discriminadas, descritas de acuerdo con sus propias características. O sea, habilidades mentales, habilidades físicas, habilidades sociales, y así podemos empezar a indagar en ellas de acuerdo con la forma que toman esas habilidades. Contribuyen, habiendo brindado esa estructura, esa estabilidad en buena medida psicoemocional, porque las artes marciales brindan esa parsimonia, esa capacidad de contactar con la espiritualidad, con el autocontrol, y eso es muy importante para enfrentar las situaciones, porque como decíamos, el liderazgo aparece cuando tienes que enfrentar situaciones, generalmente retos, problemáticas, conflictos que enfrenta el grupo social, ¿no? Y tú, para enfrentar un conflicto, una problemática, debe ser en una buena medida fuente de estabilidad, fuente de confianza. Debe ser además tener niveles de autoridad y legitimidad. Entonces, el haber transitado por el arte marcial del karate brindó justamente parte de esas habilidades que hacen, digamos, ya más adelante un sujeto con estabilidad psicoemocional, con disciplina, con control corporal y mental, que puede enfrentar dichas situaciones tomando de sí los recursos que tiene a mano. Mismo podemos hacer la analogía de la situación de combate. Cuando tú estás en un tatami y vas al kumite del combate, debes pensar en momentos de instantes, en momentos fugaces, en momentos de tiempo reducido, qué vas a hacer con lo que tienes a mano. Evalúas el tamaño del adversario, evalúas el escenario al que te estás enfrentando, tiempo, duración del combate, cantidad de árbitros, características de los árbitros, características de ti como combatiente, y debes sacar, digamos, organizar una estrategia o una táctica de combate en cuestión de segundos. Entonces, lo mismo debe hacer el líder cuando se enfrenta a situaciones en la vida social. El karate, además, yo creo que con su enfoque oriental no tiene una división tan marcada del sujeto en su condición cuerpo-mente, sino que para el karate el cuerpo y la mente son una misma entidad de disciplinamiento. Por tanto, las habilidades físicas son cultivadas, la resistencia, la respiración, la musculatura, por supuesto, el desarrollo de la musculatura, de la flexibilidad. De hecho, Goju-Ryu significa fuerza, flexibilidad y estilo, que era a mí justamente el estilo del cual yo provengo. Entonces, yo cultivé la fuerza física, la resistencia incluso frente al dolor, pero es ahí justamente ya estoy dando paso
a las habilidades mentales. Entender que el dolor es soportable, que el dolor tiene un límite o que tu cuerpo tiene un límite y saber hasta cuándo puedes aguantar, cómo acompañar el cuerpo y la mente de la respiración para lograr justamente modular las tensiones que ocupan tu cuerpo, como diría el psicoanálisis incluso, las pulsiones, las tensiones de vida y de muerte, porque el dolor también puede asociarse a la vida o a la muerte. Y creo que es allí, es muy rica la cultura oriental en tanto, bueno, es origen de estas artes marciales. Y justamente el karate profundiza allí porque además te exige un nivel de respiración, un nivel de concentración y un nivel de mentalización frente al escenario del combate, al escenario de la autoexigencia. Y eso también es una de las aprendizajes del karate que te invita a mantener un nivel de autoexigencia importante para enfrentarte a cualquier escenario por difícil que sea. Entonces también hay una disciplina mental, no solamente física. Y esto, bueno, se hace evidente con el Doyokun, que es justamente el rezo de principios del cual parte. Cada entrenamiento en el karate se cierra con una meditación. El solo hecho de aprender a meditar, bueno, en un momento yo entrenaba los cinco veces o 7 veces a la semana incluso durante de las competencias de los campeonatos internacionales. El solo hecho de meditar una vez después de cada entrenamiento te exige el desarrollo de una forma de comprensión y autorreconocimiento, y eso te lo deja para la vida, es un ejercicio que se lleva para la vida y ya digamos de adulto, de profesional, fuera del ámbito deportivo, también uno se ve en la necesidad de practicar la meditación. Y meditar no debe pasar por una cuestión, por un ejercicio, una práctica exclusivamente misteriosa, sino que es una práctica dicen en el psicoanálisis junguiano, ¿no? De religar, de volver en sí. Justamente en el estudio del yo con Jung hay momentos en los que el psicoanálisis propone el regresar a uno mismo, el reflexionar y lograr contactar con lo más profundo de uno, contactar incluso con lo inconsciente o con lo preconsciente. La meditación es una puerta en ese camino y yo creo que es importante reconocerlo como una práctica cotidiana que los humanos debemos llevar adelante. La meditación es importantísima. Y la meditación que hacíamos, bueno, con las piernas, con las manos sobre los muslos, con los ojos cerrados y con un nivel de, digamos, reconocimiento del cuerpo a posterior del entrenamiento, porque había un pulso sanguíneo y un nivel de activación importante. No era el único momento de meditación, sino también durante el kata, por ejemplo, en la ejecución de cada técnica, en la ejecución de cada movimiento, en la que había una tensión muscular y una concentración en torno a la fuerza que había llevarse adelante. Eso también es estar conectado con la misma corporalidad de uno y reconocer el cuerpo como, bueno, justamente ese contenedor en el cual habitas el mundo y con el cual enfrentas el clima, los otros grupos sociales, a las personas, los conflictos, las situaciones. Entonces, lo que te permite el karate también es tener mucha conciencia de tu propio cuerpo. Entonces yo insisto en que hace un énfasis importante en la conexión mente-cuerpo. Conexión mente-cuerpo, meditación, manejo de tensiones y pulsiones, reconocimiento del cuerpo, autocontrol, son elementos que la psicología trabaja y que de alguna manera, claro, lo maneja y lo aborda desde lo teorético, desde lo terapéutico, desde lo racional, y algunas ramas de la psicología van hacia lo psicocorporal, pero eso no es abundante. E incluso la psicología tiende a ser una disciplina bastante occidental. Entonces, por eso traigo a colación a Carl Jung, que es un psicoanalista que trae a colación algunos elementos del pensamiento oriental. Y creo que las artes marciales traen también de esa vasta cultura
milenaria que trae consigo enseñanzas para las formas de evitar, parto diciendo, para evitar el ecosistema, para relacionarse con el medio ambiente, para entender el cuerpo y la mente desde otro enfoque que posiblemente, bueno, el pensamiento occidental no accede o debe ser complementado. Entonces creo que las artes marciales, el karate, aportan conocimiento de la humanidad, es una esfera del conocimiento humano que puede contribuir a la psicología como una disciplina del cultivo de la humanidad también. El karate, además de ser un deporte individual, también se lleva adelante a través de el entrenamiento de un equipo. El karate también es una disciplina eh, que se hace en equipo. Hay un maestro, hay unos aprendices de maestro, hay un equipo que compita o no, comparte una filosofía, unos valores. Entonces, creo que ya ahí en sí mismo es un hecho social, ¿no? Es un deporte que, además que es un deporte y una disciplina que trae consigo muchos aspectos culturales, como ya hemos dicho, de la cultura japonesa. Entonces, dentro de esos elementos culturales, tiene una concepción de lo que es valioso y una concepción del poder incluso. Es por ello que antes reseñaba que cuando se habla del poder o de la violencia, eh, tiene una forma, digamos, muy comedida de la administración de la violencia. De hecho, por eso se nombra como el camino de la mano vacía. El Karate Do, por ejemplo, es la no utilización de las armas, es la no utilización de la violencia contra el otro de manera injustificada. Es una disciplina para la defensa personal, pero no para el atacar a las otras personas. Entonces, así como invita a un amplio reconocimiento de sí mismo, también invita al reconocimiento del otro y a la no subyugación del otro y a no atropellar, digamos, a no utilizar la violencia como un método para dirimir las diferencias. Por el contrario, sobre todas las cosas, es una disciplina para el autocontrol y la administración de la fuerza de una manera armoniosa. Entonces, es una disciplina que para los grupos sociales contribuye a la armonía, contribuye al autocontrol, contribuye a la disciplina colectiva, grupal y al cuidado personal y grupal también. Entonces creo que es muy importante para el desarrollo civilizatorio. También depende mucho de cómo es conjugada la disciplina en el contexto venezolano. Depende de cómo se estructuran los equipos y cuáles son los principios o valores que las escuelas de karate abrazan. Pero en base a mi experiencia, el karate justamente brindó un espacio de cooperación entre los estudiantes de la disciplina para el desarrollo personal, para el fortalecimiento, como te digo, corporal y mental ante la dificultad. E incluso muchas veces las personas acuden al karate para atender sus debilidades, para superar esas debilidades. Entonces, niños que por ejemplo podían estar enfermos de manera crónica, personas que tenían problemas musculares, personas que tenían problemas, digamos, derivados del estrés o problemas de organización en su vida, acuden a esta disciplina porque justamente brinda un espacio de regulación y autorregulación y corregulación con el grupo de entrenamiento. Entonces, y como te decía, en sí mismo el ejercicio físico permite colocar en sincronía procesos mentales y poder salir adelante frente a escenarios difíciles que haya estado enfrentando la persona y sobre todo con el apoyo de un equipo y una disciplina física que va a brindar eso que te decía hace unos minutos, la conexión mente-cuerpo y un espacio de meditación. Bueno, yo colocaba la analogía del combate. Uno identifica un escenario de combate, eh, reconoces el adversario, reconoces a los árbitros, reconoces el tiempo que tienes por delante, la superficie que ocupa el tatami, los límites de ese campo de combate. Entonces tú tienes que tomar decisiones, entonces tú tienes que valorar lo que has aprendido hasta el momento, por ejemplo,
valorar los recursos con los que cuentas, digamos, espirituales, físicos, mentales, subjetivos. ¿Cuál es la situación del oponente? ¿Cuáles son los recursos con los que el oponente cuenta? Porque además pensando en la planificación estratégica, la planificación inteligente, uno debe entender que no todo depende de uno solo, sino que justamente hay un contexto que va a retroalimentar las acciones que tú lleves adelante. Y de este modo, bueno, el karate justamente te brinda, además de esa capacidad de análisis de la situación, ha incorporado en ti un conjunto de valores y principios, ¿no? Que te decía que era el Doyoku. Entonces, por ejemplo, sea humilde y cortés. Pese a que tú vayas a enfrentar una situación de conflicto o una confrontación física, tú debes ser humilde. ¿Ganaste el combate? Tende la mano nuevamente. Levanta al oponente. Sé deportivo. Sé correcto en tu forma de proceder. Reconoce el dolor del otro. Hay daño. Hay una afección importante. Bueno, uno reconoce el dolor en el propio cuerpo, pero también reconoce cuánto daño pudo haber hecho en el oponente o cuál es el tiempo que transcurrió para lograr el objetivo de ganar esa pelea. Y igualmente se da en los otros contextos paralelos que puedan existir, homólogos, diferenciados, pero que son escenarios de la vida, que pueden ser comparables, que pueden ser extrapolables. Y entonces cuando uno enfrenta dificultades en la vida, un duelo, por ejemplo, una situación de duelo, debe identificar los recursos con los que uno cuenta. Una ruptura de pareja, uno debe identificar las adversidades, las fortalezas y las debilidades con las que se contó en la relación para enfrentar esa situación y desencadenar nuevas situaciones para el crecimiento tanto de uno como de aquellas personas que se involucraron, esa persona que se involucró en la relación de pareja o en la familia. De modo que podamos superar esas situaciones de dificultad, esas confrontaciones y poder bueno, conquistar nuevos escenarios, reconociendo, como te digo, por ejemplo, el dolor, reconociendo el hecho de que, ok, hubo una confrontación, pero hasta aquí llegó. También sabemos que nos hicieron daño, pudimos haber hecho daño, pero sabemos que por sobre todas las cosas cuidamos la integridad, somos humildes y somos corteses, cuidamos al otro, no buscamos hacer un daño excesivo, es el control y el autocontrol justamente en el uso de la fuerza. El hacer de tomar decisiones, de proceder, de enfrentar conflictos y circunstancias, tiene que ver también con lo que sabemos. Entonces, en la psicología decimos que el ser está compuesto en su totalidad por tres dimensiones, que son el pensar, el sentir y el hacer, ¿cierto? Para Erich Fromm, por ejemplo, él invita, ¿no? Como psicoanalista, que elabora procesos digamos, que apuestan a una socialización más armoniosa y colectiva, que el pensar debe ser comprendiendo, el sentir debe ser cada vez más propenso a una forma afectiva asociada al amar, y el accionar debe ser de una manera asociada a lo productivo, a lo constructivo. Eso dice Erich Fromm, ¿no? Pero te digo esto porque habiendo actuado en base a esos principios y valores que transmite la marcialidad de este arte, de la preservación del ser, del reconocimiento del otro, esos en sí mismos son acciones que contienen saberes, porque justamente al no estar separada la mente y el cuerpo, hay una disciplina incorporada que se sabe armoniosa con los demás, que se sabe respetuosa, que se sabe corresponsable. Entonces el karate tiene saberes, pudiéramos presumir que por su esencia milenaria, trae consigo el respeto. O sea, se sabe de un afecto respetuoso y de un saber respetuoso. Entonces el karate trae consigo todo ese saber de la disciplina, y por eso, por ejemplo, cuando practicas un kata, estás conectándote con ese autocontrol, esa autorregulación, ese saber de tu cuerpo, ese entender tu cuerpo, hasta dónde llega tu cuerpo y hasta dónde llega tu mente. Esas pausas, esos tiempos en los que te desplazas. Y es importante reconocer que esos saberes tan milenarios, podríamos decir también,
son parte de una cultura que también ha sabido perdurar hasta nuestros días, pues. Entonces yo diría que es un saber que también está en el hacer, intrínsecamente. Para cerrar, incluso podríamos tomar la idea del sentipensamiento, Orlando Falsborda, una sociología sentipensante para América Latina. No podemos saber sin sentir, no podemos saber sin hacer. Por eso traía también a colación la idea de Eric Fromm de que esas dimensiones del ser van inexorablemente unificadas, ¿no?, en una misma forma de proceder. Sí, fíjate que ya he traído algunas pinceladas al respecto. La organización, justamente la organización del tiempo, la organización de tus sentimientos, de tus sensaciones, de tu percepción en torno al ambiente, al tiempo en el que transcurre un determinado hecho. Es una organización personal, pero también es una organización grupal en tanto equipo deportivo o que practica este arte marcial. Entonces hay un nivel importante de estructuración. Entonces el karate brinda esa estabilidad, como te decía, que es base fundamental para poder organizarte en lo personal. El autogobernarse, el autoadministrarse, fundamentalmente es un hecho de organizar. Pero de organizar no solamente, como decíamos, de modo racional, sino sentipensando. Y eso nos trae consigo el tema del poder, por supuesto que sí. Que el poder es, además de una relación social, es un hecho, es un ejercicio práctico. Y como ejercicio práctico trae consigo un hecho moral, es decir, cuáles son aquellas costumbres que derivan de una forma organizativa determinada que yo asumo como mías para llevar adelante ese ejercicio. Entonces esa moralidad que está asociada al ejercicio del poder implica una concepción también del poder. Por eso decía que es importante rescatar la idea del sentipensamiento, porque como tú sientes tu propio cuerpo, como sientes que ocupas el espacio, como sientes que te relaciones con el ambiente, tiene mucho que ver con esa concepción del poder. Es un poder que reconoce, es un poder que no reconoce, es un poder que libera o es un poder que controla, que oprime. Es un poder, perdón, que si bien reconoce la disciplina del autocontrol, es un poder que tiene la capacidad de abrir escenarios, de abrir posibilidades, de ser creativo, o es un poder que solamente se queda en conservar ese autocontrol, se queda ahí solo allí. No, también el karate significa flexibilidad, como lo decía el Go Yu Ryu, ¿no? Go, fuerza, Yu, flexibilidad, Ryu, estilo. Esa flexibilidad necesaria frente a los momentos y escenarios de la vida, que también están asociados al liderazgo y la toma de decisiones. Bueno, el karate contribuye en la formación asociada a la organización, el poder y la estructura que uno asume como suya para proceder en lo cotidiano, que justamente a su vez está asociado a esa moralidad. Bueno, el poder en las artes marciales está muy presente, porque incluso las artes marciales durante mucho tiempo fueron el instrumento de las fuerzas militares de Oriente, ¿no? Entonces, justamente es es una disciplina para el uso de la violencia física y simbólica, el autocontrol y el control de un cuerpo articulado a través del ejercicio de esa práctica, de esa disciplina. Entonces, en sí misma el arte marcial trae consigo el ejercicio de la violencia y además te enseña justamente a no hacer un abuso de la violencia, un uso desproporcionado de la violencia, sino justamente el uso proporcionado, progresivo, responsable y corresponsable de la violencia, porque también permite reconocer al hombre, a la mujer, al ser humano como un agente que tiene la capacidad de transformar y de dominar la naturaleza, por ejemplo. Pero ¿de qué manera se expresa esa posibilidad de control? Es allí donde está justamente la responsabilidad que trae consigo el arte, ¿no? La artesanía de esa marcialidad, que es la que te invita
Por ejemplo, te lo decía al principio, a ser humilde y cortés, a cuidar la salud, a continuar una práctica con disciplina, al reconocer al otro. Y es justamente por eso que también el karate incorpora principios y valores. La simbología de las dos organizaciones por las que mayor tiempo permanecí, que es la Goju Ryu y la Goju Ryu Kyokai, sería bueno, no sé, ilustrarla, ¿no? En una imagen. Pero la de la Goju Ryu es un semicírculo que termina en dos bolas y tienen una suerte de S, ¿no? Entonces es fuerza, que es esa masa que además se entrelaza. Hay una complementariedad de elementos, pero es una masa fuerte. Eh, está, ese es el Go, la fuerza. El Yu, que es la flexibilidad, que es el semicírculo que representa el cielo, mientras que la masa representa la tierra. Y el Ryu, el estilo, que justamente hace el encuentro de los puños, ¿no? Que son simbolizados a través de las bolas que están en los extremos del cielo. Este símbolo representaba justamente el estilo que nosotros practicábamos o practicamos como el arte marcial que es. Ahora, el Goju Ryu Kyokai es muy similar, es básicamente la misma esencia, solo que busca ser una escuela que se desarrolla en América Latina. En América Latina creo que además hay que reconocer que hay un alto desenvolvimiento de los atletas del karate y las artes marciales. Son atletas de altísima calidad y pienso que dentro de lo posible se ha mantenido lo tradicional de esta disciplina. Lo digo porque, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un desarrollo del karate Kempo, que es una americanización del karate, con un mayor uso de las patadas, más asociado al boxing y de pelea callejera. Pero en el caso de por lo menos el Goju Ryu, creo que se permanecieron los nombres, los katas, la esencia del Dojo-kun, y hasta el momento en el que no se había desarrollado el punto y pares, que es ya el ejercicio de marcaje del punto para la competición deportiva olímpica, hasta ese momento creo que incluso me atrevería a decir que hay un nivel de asociación entre lo que ha sufrido el pueblo latinoamericano y lo que el karate te enseñaba a aguantar el sufrimiento. Es decir, cuando tú haces el Sanshin, kata de cinturón avanzado negro, haces pocas posiciones, pero esas posiciones deben contar con un nivel de concentración muy importante frente al dolor, porque a la medida que tú vas ejecutando el kata, te golpean las piernas, te golpean las batatas, te golpean el abdomen, la espalda, te golpean los brazos, los hombros y los antebrazos. Es un kata que exige altísimos niveles de concentración, donde la respiración es el punto más importante del foco de tu atención. Y digo esto porque justamente es la metáfora del karate, ¿no? Es como fuerza, flexibilidad, estilo, y es como el momento en el que uno se focaliza en la ejecución limpia y en la existencia en tu propio cuerpo, en tu capacidad de respirar el aire en el que te desenvuelves y también de expirar el líquido, el sudor que tu cuerpo emana. Y el contacto con el dolor es algo que debe ser modulado, es algo que debe ser tolerado y es algo que tu cuerpo debe lograr asimilar. El karate te enseña a soportar el dolor y a conducir los golpes, ¿no? Y yo creo que el pueblo latinoamericano ha vivido muchísimo dolor, muchísimos golpes, muchísimos procesos de invasión, procesos de violaciones de todo tipo, de ultrajaciones, de maltrato, de vejaciones. Y en todo caso, este maltrato que ha habido el pueblo latinoamericano ha sido justamente asimilado, metabolizado, y de alguna manera u otra el pueblo latinoamericano muchas veces responde con una sonrisa, responde con la posibilidad de crear nuevos escenarios. Entonces creo que el sufrimiento, el dolor,
es algo que el pueblo latinoamericano ha sabido digerir y ha sabido superar. Y creo que de eso también se trata el karate, de superar el dolor. El modelo de aprendizaje al cual yo asistí era un modelo de aprendizaje sumamente tradicional y convencional. Es decir, un modelo maestros-alumnos, donde bueno, el maestro es el sujeto de mayor conocimiento, y hay una disciplina en buena medida obediente. Te convoca progresivamente a la conciencia para que sea una disciplina consciente en base a estos valores marciales, pero es bastante obediente. Y en esa medida es una educación, un modelo educativo bastante castrense, por supuesto, porque como te decía, el karate, bueno, es justamente una disciplina que modula la violencia. Entonces, así es un modelo pedagógico convencional, diría yo. Bueno, le agregaría aún más, le agregaría mayores niveles de reflexión respecto a su origen y su riqueza espiritual, su riqueza cultural. Le agregaría esa cuota, digamos, de rescate de la cultura oriental que debe traer a colación reflexiones respecto a nuestra propia forma de ser occidentales. Y bueno, dependiendo de la escuela a la que asistas, uno puede, digamos, quitarle algunas cuestiones de asimetría de poder que se pueden establecer entre los maestros y determinadas escuelas. Bueno, como todas estructuras de abuso de poder, hay por ejemplo, algunos árbitros no arbitran sino a conveniencia. Hay escuelas que pasan de rango más rápido que otras dependiendo de sus intereses. Y bueno, y por supuesto toda la onda olímpica ha traído como consecuencia pérdida de calidad en el karate tradicional y una apuesta más competitiva. Impacta negativamente en la medida en la que nos impide encontrarnos, porque esto es un deporte de contacto. El karate es un deporte que exige justamente sentir el golpe, sentir la exhalación, sentir la inhalación y una inhalación y exhalación que es guiada después de un calentamiento físico, después de un conjunto de ejercicios, por ejemplo, de contacto en tus músculos, tus huesos. Hay ejercicios que te exigen el fortalecimiento de los huesos, por ejemplo, golpear un madero con una cinta. Eso va fortaleciendo los nudillos, va fortaleciendo las muñecas. El contacto de una muñeca con otra muñeca o de un brazo humano con otro brazo humano. Y el deporte de contacto exige justamente ese tacto, ¿no?, humano. Eso pudo haber sido una de las principales dificultades que enfrentó el deporte. Además de bueno, la imposibilidad de ocupar recintos cerrados, de aglomerar a grandes grupos o pequeños grupos, pudo haber tenido como consecuencia la desaceleración de los espacios de entrenamiento. Pero en todo caso, creo que hay ejercicios de reflexión, ejercicios de meditación que pudieron llevarse adelante a distancia. Con tecnología podemos hablar de accesorios de cuidado corporal para evitar lesiones, por ejemplo. Podemos hablar de tecnologías para una mejor nutrición. Podemos hablar de aparatos para hacer otro tipo de ejercicios que antes no se podían. Entonces creo que las tecnologías siempre van a contribuir en el desarrollo humano, pero también hay un nivel, digamos, esencial del humano que no debe ser desdibujado o perderse, diluirse en esas tecnologías. Cada elemento debe tener un espacio de utilidad práctico y debe ser complementado. Bueno, yo pienso que una de las principales destrezas que hoy nos vemos obligados a desarrollar es el manejo de las emociones y la capacidad de enfrentar situaciones de incertidumbre. Porque en la medida en la que los años hemos acercado al nuevo milenio y nos hemos enfrentado al desarrollo de las tecnologías y nuevas tecnologías de la información y las nuevas tecnologías, hay cambios que parecieran ser más acelerados.
y escenarios cada vez más múltiples. Entonces nos vemos en la necesidad de analizar una mayor cantidad de opciones, posibilidades, pero también de escenarios más inciertos. Entonces el manejo de la incertidumbre es un punto importante porque puede generar altísimos grados de estrés, puede generar otro tipo de patologías derivadas de esa angustia, de la angustia que puede generar la incertidumbre. Y bueno, el ser humano debe, digamos, volver, por eso decía, a la posibilidad de meditar, a la posibilidad de recontactar eh, consigo mismo, con los elementos, digamos, esenciales del autocuidado, con los elementos esenciales del cuidado del ecosistema, para poder enfrentar, por ejemplo, situaciones como las del cambio climático, situaciones de catástrofes, bueno, diferentes situaciones de pandemia, por ejemplo. Entonces, algunas de esas creo que son destrezas que deben desarrollarse. Bueno, yo creo que la constancia y la perseverancia siempre es un valor para la disciplina, ¿no? La continuidad de los proyectos, justamente la inteligencia emocional, entender que no siempre vamos a sentirnos felices, animados, motivados, y aún así tienes que llevar adelante la tarea, porque justamente de eso se trata la disciplina, y creo que es uno de los grandes saltos que puede dejar el karate con una disciplina marcial. El hecho de eh, tener una periodicidad en la ejecución de una tarea y saber que independientemente de cómo tú te sientas, debes llevar adelante esa tarea, es una práctica muy importante, es un ejercicio que te va a brindar estabilidad. Porque si tú lunes, martes, miércoles, jueves y viernes debes hacer determinada tarea, estés triste, estés alegre, estés disgustado, estés inspirado o estés desconcertado, eso te va a permitir construir un vínculo importante con el hacer, y ese hacer te va a movilizar, como decía, en esa integralidad: sentir, pensar, hacer. Te va a movilizar a reconectarte con nuevas formas de sentir, y en ese sentido, te va a permitir también continuar pensando en lo que es pertinente y en lo que es necesario para desarrollar la vida cotidiana y poder, como digo, conquistar la estabilidad. Me dio la oportunidad de reflexionar sobre muchas memorias que están asociadas a sentimientos, a percepciones y a muchos lindos momentos bueno, que me permitieron llegar a ser quien soy hoy, ¿no? Como deportista, como terapeuta, como profesional, como ser humano. Así que muchas gracias.